A los 80, y mejor que nunca, mis 5 secretos de salud. Esa mañana me quedé mirando mis manos durante un buen rato. Las arrugas, las manchas café, las venas que sobresalen como ríos viejos sobre una tierra seca. Y pensé, estas manos trabajaron más de 50 años, cargaron costales, levantaron paredes, sostuvieron a mis hijos recién nacidos. Y todavía están aquí. Yo todavía estoy aquí. A los 80 años, despierto, con la mente clara y el cuerpo funcionando mejor de lo que muchos esperaban. Pero te voy a ser honesto desde el principio. No llegué hasta acá por buena suerte ni por genética privilegiada. Llegué porque, en algún momento, tuve que elegir entre seguir ignorando mi cuerpo o empezar a escucharlo. Y esa decisión me cambió la vida entera. Si ya te atrapó esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me da mucho gusto saber que no estoy solo en esto. Me llamo Ernesto. Nací en un pueblo pequeño del estado de Guanajuato, en una familia donde nadie hablaba de salud, porque nadie tenía tiempo para eso. Mi papá se levantaba antes del amanecer y se dormía después del anochecer, y así vivió hasta que su cuerpo simplemente se negó a seguir. Eso era lo normal para nosotros. Crecer viendo eso me enseñó que un hombre fuerte no se queja, no descansa, y mucho menos va al doctor. Me lo creí completamente. Durante décadas viví como si mi cuerpo fuera una máquina que nunca se descompondría, comiendo lo que fuera, durmiendo poco, ignorando dolores que ya me estaban avisando algo importante. Era terco, era orgulloso, y aunque no me gustaba admitirlo, también tenía miedo. Miedo de saber lo que el doctor podía encontrar si algún día me revisaba de verdad. La casa donde vivíamos Rosario y yo era sencilla, de esas con piso de cemento frío en las mañanas y ventanas que silbaban cuando corría el viento. Estaba en un barrio tranquilo de la ciudad, rodeada de vecinos que llevaban años ahí, donde todos se conocían y nadie se metía en los asuntos del otro. En las paredes colgaban fotografías de cuando éramos jóvenes, de los cumpleaños de los niños, de una boda a la que fuimos hace más de 40 años. Los muebles estaban gastados pero limpios, cada uno con su historia. Era una vida sin lujos, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Sin embargo, había algo que sí faltaba en esa casa durante muchos años, algo invisible pero muy pesado. La conciencia de que nuestra salud necesitaba atención, no cuando ya doliera demasiado, sino todos los días, en cada decisión pequeña, en cada hábito que repetíamos sin pensar. Rosario no se parecía a mí en casi nada, y eso siempre fue evidente. Desde joven ella tenía una disciplina que a mí me parecía exagerada, casi ridícula. Se levantaba temprano a caminar, cuidaba lo que comía, dormía sus horas completas y nunca faltaba a sus citas con el médico, aunque se sintiera bien. Era delgada, serena, con una energía tranquila pero constante que yo nunca supe de dónde sacaba. Mientras yo llegaba al trabajo con un café cargado y un pan dulce, ella desayunaba fruta y avena, con una sonrisa que me sacaba de quicio. No lo hacía para presumir ni para provocarme. Lo hacía simplemente porque entendía algo que yo tardé décadas en comprender. Que el cuerpo es lo único que verdaderamente nos pertenece, y que descuidarlo es la forma más lenta y silenciosa de perderse a uno mismo. Nuestra relación siempre tuvo esa tensión de fondo. Ella insistía y yo resistía. Me decía que comiera menos sal, y yo le agregaba más al plato, no más por costumbre. Me pedía que fuera al doctor, y yo le contestaba que los hombres sanos no pierden el tiempo en consultorios. Había algo en mí que interpretaba sus cuidados como críticas, como si decirme que cambiara fuera lo mismo que decirme que estaba mal hecho. Así que me ponía a la defensiva, levantaba una muralla y cambiaba el tema. Rosario aprendió a no pelear de frente, porque sabía que conmigo eso no funcionaba. En cambio, actuaba en silencio.
Cocinaba diferente sin avisarme. Ponía fruta donde antes había pan. Abría las ventanas para que entrara aire fresco. Era paciente de una manera que yo no merecía. Y esa paciencia, aunque tardé mucho en reconocerlo, fue una de las cosas que más me mantuvo con vida. Todo cambió una mañana de marzo. Me levanté como siempre. Fui a la cocina a buscar el café y sentí algo raro en el pecho. No fue un dolor fuerte. No fue como en las películas donde el hombre se desploma dramáticamente. Fue más bien una presión extraña, como si alguien me estuviera apretando el esternón con la palma de la mano, suave pero firme. Me senté en la silla de la cocina y me quedé quieto, esperando que pasara. Rosario me vio la cara y supo de inmediato que algo no estaba bien. Yo intenté decirle que era el estómago, que era el cansancio, que no era nada. Pero esta vez ella no me dejó ganar la discusión. Me tomó del brazo, agarró su bolsa y me llevó a urgencias sin pedirme permiso. En el hospital, después de varios estudios, el médico me miró fijo y me dijo algo que nunca olvidé. Señor Ernesto, su corazón le está mandando un aviso. Depende de usted si lo escucha o no. Salí del hospital ese día con una receta, unas indicaciones y una sensación muy incómoda en el pecho que ya no era física. Era algo más profundo, algo parecido al miedo pero mezclado con vergüenza. Porque mientras el médico hablaba, yo no podía dejar de pensar en todos los años que Rosario me había advertido exactamente lo mismo con otras palabras. El doctor me explicó que mi presión estaba elevada, que mi colesterol era preocupante y que si seguía igual, el siguiente aviso podría no tener solución. Llegué a casa en silencio. Me senté en mi sillón de siempre, ese viejo y hundido que Rosario quería tirar desde hacía años, y me quedé viendo la pared. Ella no me dijo, te lo dije. No hizo falta. Su silencio esa tarde fue más elocuente que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes, y yo lo sentí en cada segundo que pasaba sin poder mirarla a los ojos. Pero lo que el médico no me dijo ese día, lo que descubrí semanas después revisando los estudios con más calma, fue algo que me heló la sangre de una manera diferente. Un vecino nuestro, don Aurelio, hombre de mi misma edad y mis mismos hábitos, había tenido un episodio similar 3 meses antes. Solo que él sí lo ignoró. Siguió comiendo igual, siguió sin moverse, siguió pensando que era cuestión de aguantar. A los 2 meses de su primer aviso, don Aurelio murió de un infarto masivo en su propia cocina, con una taza de café en la mano. Su esposa lo encontró sentado en la silla, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Cuando me enteré de eso, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Por primera vez en décadas, entendí con todo el cuerpo, no solo con la cabeza, que yo no era invencible, que el tiempo no esperaba, que la siguiente oportunidad podía no llegar. Fue entonces cuando empezaron las verdaderas conversaciones con Rosario. Ya no eran discusiones, eran algo diferente, más honesto y más doloroso. Una noche le pregunté, por primera vez en 40 años de matrimonio, qué era lo que ella hacía exactamente para mantenerse tan bien. Y ella me miró con esa calma suya, sin triunfo ni reproche, y comenzó a hablar. Me habló del movimiento diario, no de ejercicio exagerado, sino de caminar, de estirarse, de no quedarse quieto más tiempo del necesario. Me dijo que el cuerpo necesita moverse como necesita respirar, que la inactividad es una forma silenciosa de rendirse. Yo escuché sin interrumpir, algo que tampoco era mi costumbre. Y mientras ella hablaba, sentía una mezcla rara de gratitud y arrepentimiento que me apretaba la garganta. ¿Cuántos años perdidos por no haber tenido esta conversación antes? ¿Cuánto daño me había hecho a mí mismo creyendo que pedir consejo era señal de debilidad? Si alguna vez te has sentido así, atrapado entre el orgullo y la necesidad de cambiar, cuéntamelo en los comentarios, porque sé que no fui el único. Los días siguientes fueron extraños. Me desperté una mañana con una claridad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo,
y decidí salir a caminar antes del desayuno. Solo 10 minutos, nada heroico. Pero cuando regresé a la casa, Rosario estaba en la cocina y me miró de una manera que nunca olvidaré. No dijo nada, solo sonrió levemente y siguió preparando el desayuno. En ese momento entendí algo que ningún médico me había explicado con tanta claridad. El cambio no iba a llegar como una gran decisión dramática, sino como una serie de gestos pequeños, repetidos con constancia. Y entendí también algo más difícil de aceptar, que durante décadas yo había estado equivocado, no porque fuera mala persona, sino porque nadie me había enseñado a cuidarme, y yo nunca había tenido la humildad de aprenderlo solo. Hubo una tarde, ya entrada la recuperación, en que Rosario y yo nos sentamos juntos en el patio. Ella sacó un álbum de fotos viejas y empezamos a hojearlo en silencio. Había una fotografía de nosotros dos muy jóvenes, ella con un vestido floreado y yo con una camisa que ya no recuerdo haber tenido. Los dos sonreíamos con esa ligereza que solo existe cuando todavía no sabes lo que viene. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo y sentí algo que no había sentido en años. Culpa verdadera. No por haber fallado como proveedor o como padre, sino por haberme abandonado a mí mismo durante tanto tiempo y haberla obligado a ella a cargar con la preocupación que yo no quise asumir. Le tomé la mano y le dije, con una voz que me salió más quebrada de lo que esperaba: «Perdóname por no haberte escuchado antes». Ella no respondió de inmediato. Apretó mi mano, siguió viendo las fotos y después de un momento largo dijo: «Ya te escuché, Ernesto. Ahora escúchate tú». Los meses que siguieron fueron lentos pero distintos. Empecé a caminar todos los días. Primero 10 minutos, luego 20, luego media hora completa por las calles del barrio que conocía de memoria, pero que nunca había visto con calma. Cambié lo que comía, no de golpe, sino poco a poco, reduciendo la sal, agregando verduras, tomando agua en lugar de refresco. Fui al médico sin que nadie me llevara a la fuerza. Dormí mis horas completas por primera vez en décadas. Y algo curioso comenzó a suceder. Mi cuerpo respondió. La presión bajó, el cansancio disminuyó, dormía más profundo y me despertaba con una energía que no recordaba desde joven. Rosario me observaba todo ese tiempo sin decir mucho, pero había algo diferente en su mirada, una tranquilidad nueva, como si por fin pudiera soltar una preocupación que había cargado durante años sin que yo lo notara. Hoy, a mis 80 años, soy una persona distinta a la que fui durante la mayor parte de mi vida. No me refiero a la apariencia ni a los logros, sino a algo más adentro, en la forma en que me relaciono conmigo mismo. Aprendí a escuchar mi cuerpo cuando habla en voz baja, antes de que tenga que gritar. Aprendí que pedir ayuda no me hace menos hombre, sino más inteligente. Aprendí que el orgullo malentendido no protege a nadie, solo aleja a las personas que más nos quieren y nos deja solos frente a consecuencias que pudimos haber evitado. Cambié mis hábitos, sí, pero sobre todo cambié la manera en que me veo a mí mismo. Ya no soy aquel hombre que confundía la terquedad con la fortaleza. Soy alguien que eligió, aunque tarde, vivir con conciencia. Y esa decisión, tomada un día ordinario frente a un médico que me miró fijo a los ojos, terminó siendo la más importante de toda mi existencia. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. La vida no te avisa cuándo llegará el último momento, pero sí te manda señales antes de que sea demasiado tarde. Yo las ignoré durante años, y aún así tuve la fortuna de recibir una segunda oportunidad. No todos la reciben. Por eso hoy, desde este patio donde el sol entra diferente que cuando éramos jóvenes, con Rosario adentro preparando algo que ya huele bien, entiendo que vivir bien no es un destino que se alcanza de golpe, sino un camino que se construye cada mañana, con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo
lo cambian todo. Si hay algo que quisiera que te llevaras de esta historia es esto. No esperes a que tu cuerpo grite para empezar a escucharlo. No esperes perder algo importante para valorar lo que todavía tienes. El mejor momento para cambiar siempre fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy, exactamente hoy, en este instante en que todavía estás a tiempo.